en esta discusión, ¿es creíble que el Mayo Zambada, el legendario Mayo Zambada, el incapturable, el capo de capos, el que por décadas estuvo dominando esta parte del crimen organizado, haya sido traicionado, engañado por el hijo del Chapo y que lo haya llevado a los Estados Unidos contra su voluntad? ¿Es creíble eso? ¿Es creíble que, no, nadie lo desea, pero es creíble que estemos, por fortuna, sin lo que parece ser un baño de sangre para disputarse el espacio, el baño Zamada? ¿Qué decir de eso? Con las dudas lógicas del caso, porque no hay información confirmada, pero con las dudas lógicas del caso, yo diría que es creíble. Es creíble que para proteger al hermano y Ujú. para protegerse él mismo, haya hecho un pacto para entregarse. ¿Para proteger a Y cuál de los también hermanos? ¿A Ovidio? no, ¿A Archibaldo? al Alibán, ¿A quién? a uno de los dos que está allá. Ajá. Y es creíble también que en ese contexto hayan ofrecido como parte de las pruebas que estaban recibiendo, eh, que hubieran, que estaban entregando, no recibiendo, perdón, que hubieran llevado también al Mayo un poco a fuerzas. ¿Qué decir de esta parte de la historia, Francisco Labastida Ochoa, que tiene que ver con el exrector de la Universidad de Sinaloa? Estoy segura que por ser exgobernador de Sinaloa y por ser de allá lo habrás conocido a Cuen. ¿Qué Sí, decir de cómo esto? no, perfectamente. Perfectamente. ¿Qué decir del personaje? ¿Qué decir de la versión de la Fiscalía de Sinaloa de ayer, mostrando un video tratando de contraponer la versión que se le atribuye al Mayo Zambada en la carta del Mayo Zambada de que habría sido asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado? Y ahora la Fiscalía nos muestra este video para decir o para intentar convencernos de que se trató de un intento de robo y lo que se observa es otra cosa. En fin, de esta pieza de la historia, ¿qué me dices, Francisco Labastida? Bueno, lo único que te diré de del conocimiento que tengo de cómo se hacen estas cosas, no solo de Sinaloa, sino de la Secretaría de Gobernación. Yo creé la Policía Federal, logré reducir en más del 30% los homicidios en el país. Yo te diría que más o menos la sexta parte de los homicidios que hoy se cometen mes a mes en el país. O sea, han tenido mucho éxito este gobierno en elevar los homicidios y los delitos sin rubor alguno, mucho más que cualquier otro gobierno. 6 veces más de lo que tuvo Fox, por ejemplo. Y menciona Fox porque nadie me puede acusar de que lo defienda a él. Simplemente son hechos reales. ¿Sí? Es decir, llevamos 195,000 homicidios más 50,000 desaparecidos. Y las pruebas de un video se hacen con la mano en la cintura. Ya no hablemos de inteligencia artificial. Es algo que se pudo comprobar. Me parece que eso tiene que estar sujeto al dictamen técnico de los peritos en la materia. ¿Piensas que este video se pudo haber hecho para? Sí, para dar una versión del caso. Uy, o sea que es un video fake. ¿Pudo ser? ¿Puede ser? No lo sé, Pero simplemente digo que no se puede creer en una cosa de estas de primera entrada sin tener elementos probatorios. Y me parece que es absurdo, irracional, que salgan el presidente y todos los gobernadores convirtiéndose en en poder judicial, por favor, exonerando al gobernador de cualquier cosa. exonerando al gobernador, es una vergüenza. ¿Te parece creíble la versión de la carta atribuida al Mayo Zambada de que el gobernador pudo haber sido convocado para reunirse y arreglar o ayudar a arreglar el conflicto entre el exrector asesinado y el gobernador Rocha Moya? Había diferencias
muy profundas Públicas. públicas entre el gobernador y el ex rector, Sí. Melesio, bueno, públicas. Citaron varias veces ante las agencias del Ministerio Público al rector que estaba en funciones. No meto la mano en el fuego por Melesio. El mismo Mayo dice que fue su amigo, que fue su amigo de muchos años, que lamentó la pérdida, la muerte de él, y se decía que era amigo de él. Hay que tener presente que la mayor parte de las veces que hay un crimen organizado grande, está protegido por las policías del Estado y por las autoridades del Estado. Bueno, en la carta atribuida al Mayo Zambada se menciona a un jefe policíaco como si fuera su guardia, lo dice la carta, y este personaje se encuentra desaparecido hasta el momento junto con la otra persona mencionada. Los dos que habrían acompañado al Mayo en esto que acabó en su presunto secuestro o traición del hijo del Chapo, bueno, estaría en funciones esta persona que ha sido mencionada ampliamente en estos días. Yo te diría que responde a una realidad que lamentablemente existe en parte de los cuerpos de seguridad de Sinaloa. Digo yo, ¿por qué saqué al 70% de la policía del Estado, Carmen? ¿Por qué? Obviamente les apliqué pruebas para hacerlo. No fue una decisión arbitraria. No pasaron las pruebas elementales y metí a la cárcel al 40% de la policía del Estado. ¿Por qué? Porque estaba involucrada con la protección al narcotráfico. Dime una Y cosa, saqué a todos los jefes de las cárceles. dime una En la cosa. cárcel de Culiacán Ujú. había el absurdo de que el director de la cárcel dejaba salir para cometer crímenes a dos delincuentes, les daba permiso de unas horas, cometían crímenes y luego regresaban, porque tenían la coartada perfecta, porque estaban en la cárcel y no podían haber cometido el crimen que cometieron. Uf. Qué tremendo es todo esto. Francisco Labastida Ochoa, pues estamos frente a esta circunstancia. Para cerrar la charla y seguir hablando, si me lo permites, en otros momentos, ¿qué expectativa tienes del procesamiento judicial del mismísimo Mayo Zambada en los Estados Unidos? ¿Qué puede venir ahí? Yo creo que van a hablar y van a decir cosas, porque el Mayo conoce lo que ha ocurrido en el país durante los últimos 30 o 35 años. Yo creo que van a decir cosas, Carmen. Van a decir cosas los chapitos, igual que lo dijo la esposa del Chapo, y lo van a decir también el Mayo, y va a contar cosas de la relación que existe entre el gobierno o miembros del gobierno y el crimen organizado. Porque además, el crimen organizado no solo se relaciona con el tráfico de drogas. Hoy dicen, tenemos un problema porque la naranja se duplicó el precio y lo atribuyen a la sequía. Sí, sin lugar a dudas, contribuyó. ¿Y qué no contribuyó también la protección y exacción que están haciendo los del crimen organizado a los productores de alimentos? Cuando hablan de la inflación en alimentos, de pollo, de huevo, de la cadena alimenticia, de tortilla, etcétera, mencionan simplemente la sequía y los problemas internacionales de los precios. Y que el crimen organizado no juega ningún papel. Por Dios, no seamos ingenuos. Sí que lo juega Francisco y bueno, pues así está un panorama muy delicado para México. Gracias por estar aquí y con qué frase nos dejas, con qué idea final dejas esta entrevista esta mañana. Haría una reflexión final, Carmen. Yo creo, lo creo firmemente, lo lamento,
Creo que estamos viviendo tiempos negros, oscuros en México. Espero que sean cortos, que mantengamos la fe en el país y mantengamos la decisión de luchar por él.